Hola, mi nombre es Jesús Gutiérrez. Y yo soy Carlos Forero. En este video, junto con mi compañero de clase, vamos a explicar la famosa ecuación de Bernoulli. Esta ecuación es una herramienta muy importante en la física que nos permite entender el comportamiento de los fluidos en movimiento, ya sea en tuberías, aviones o incluso en la naturaleza. Vamos a empezar explicando conceptos claves que necesitamos entender para poder aplicar la ecuación de Bernoulli correctamente, y después vamos a hacer algunos ejemplos prácticos para que podamos ver cómo funciona la ecuación en situaciones reales. Esperemos que les guste y les resulte de utilidad este video. Bueno, yo seré quien les explique a ustedes cómo se desarrolla la ecuación de Bernoulli. En este caso tenemos un tubo, ¿de acuerdo? Por aquí tiene un área mayor y por aquí tiene un área menor. Esta área menor la llamaremos A1 y esta área mayor la llamaremos A2, ¿de acuerdo? Si nos fijamos bien, podemos ver que en este punto, hacia el piso, hay una altura H1 y a este punto hay una altura H2. Lo que nos dice la ecuación de Bernoulli es de que en este líquido, en esta tubería, la suma de la presión que se ejerce en este punto más la presión hidrostática, ¿de acuerdo?, más un medio de la presión por la velocidad al cuadrado es igual a eso mismo, pero en este punto. Es decir, lo que ocurre en este líquido o el caudal de este líquido va a ser el mismo que al final, siempre y cuando no haya tuberías o diversos escapes por los que pueda fluir este líquido. Es decir, suponemos que esta tubería está totalmente cerrada y de esa forma desarrollamos esta ecuación, que tiene la siguiente forma. La presión 1, es decir, la presión que se ejerce en este punto, sumada a la densidad del líquido, por eso se pone en sub L, por la gravedad, por la altura, siendo esta la ecuación de presión hidrostática, sub 1 más un medio de la densidad del líquido por su velocidad en ese punto elevado al cuadrado. Esto en este punto, en el punto 1, es igual a esto mismo, pero en el punto 2, quedándonos así. Macro puede ser 10 gotas, puede ser 15 gotas, puede ser 20 gotas. Quedando de esta forma finalizada la ecuación de Bernoulli. Entonces, lo que ocurre en este punto, a grosso modo se puede decir que lo que ocurre en este punto ocurre también en este, siempre y cuando no haya diversos escapes, como si por ejemplo hubiese si por aquí saliera el líquido, o si hubiese otra tubería y por aquí se saliera. Si el tubo está completamente cerrado, se cumple siempre esta ecuación. Y Dos ecuaciones fundamentales que utilizaremos en el desarrollo de este video y de los ejercicios son dos. Una, la ecuación de continuidad, que nos dice que, o de caudal, la ecuación de caudal más exactamente, la cual nos dice que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Aquí podríamos realizar un reemplazo y en cualquier ejercicio hallar la velocidad 1 o la velocidad 2 en cuestión del área 1 o el área 2, y así de dicha forma. También tendríamos la ecuación de Venturi, la cual es velocidad 2 es igual a la velocidad 2 igual a la raíz de 2 P1 presión 1 menos presión 2 sobre la densidad sobre 1 menos el área 2 sobre el área 1. Esto aquí al cuadrado. Perfecto. Esta sería la ecuación de Venturi que utilizaremos para el desarrollo de un ejemplo. Primero resolveré el ejercicio número 7 del taller general. Este ejercicio nos dice que en la figura fluye agua constantemente del tanque abierto. La altura del punto 1 es de 10 metros, aquí tenemos el punto 1. Y la del punto 2 y 3 es de 2 metros. Luego, el área transversal del punto 2 es de 0.048 metros, o sea, esta área que tenemos aquí es igual a 0.048 metros cuadrados. Luego tenemos que el área transversal del punto 3 es 0.0160 metros cuadrados. También tenemos que el área del tanque, o sea, el área 1,
es muy grande en comparación al área del tubo 2 y el área del tubo 3, por lo cual lo tomamos como un área infinitamente grande. Luego tenemos que, suponiendo que se puede aplicar la ecuación de Bernoulli, hallar la velocidad en el punto 3, la velocidad a la cual fluye el agua en el punto 3. Bueno, tenemos la ecuación de Bernoulli. En este caso tomamos en cuenta el punto 1, que sería la parte de arriba del tanque, y el punto 3, que es donde queremos hallar la velocidad. A continuación planteé la ecuación de Bernoulli, que es igual a presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a la presión 3 más la densidad por la gravedad por la altura en 3 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado en 3, que es la que queremos hallar. Entonces, para reducir la ecuación y hacerlo más fácil para trabajarla, que tenemos que tomamos en cuenta el punto 1 y 3. Entonces, tenemos que, como el tanque está destapado, la presión atmosférica en 1 va a ser igual a la presión atmosférica en 3, por lo cual cancelaríamos las presiones, ya que presión 1 y presión 3 son iguales. Ahora, también tenemos que el área de sección del tanque es muy grande en comparación a esta. Por lo tanto, sabemos que cuando se abra acá y empiece a botarse el agua, la velocidad de aquí va a ser muy pequeña. ¿Por qué? Porque el tanque es muy grande. Entonces, por ese motivo, aproximamos la velocidad 1 a 0. Entonces tenemos que velocidad 1 va a ser igual a 0. Aquí cancelaríamos la velocidad 1 y se nos cancela todo este término. Entonces también, ¿qué otra cosa podríamos hacer para reducir la ecuación? Tomamos de referencia el punto 2 y el punto 3, donde tenemos que sería de 2 metros, pero como lo tomamos de referencia daría 0, por lo cual la altura 3 la cancelamos, ya que como es nuestro punto de referencia es igual a 0, y cancelamos la densidad por la gravedad por la altura en 3, y de este modo solo nos queda una ecuación sencilla. Nos queda que la densidad por la gravedad por la altura 1 va a ser igualada a un medio de la densidad por la velocidad 3 al cuadrado. Y como tenemos densidad y densidad de cada lado, se cancelan las densidades. Ahora, por consiguiente, seguimos operando. Ahora tenemos que la velocidad en 3 al cuadrado va a ser igual a 2 por la gravedad por la altura en 1. Poniendo raíz acá y raíz acá, nos va a quedar que la velocidad en 3 va a ser igual a la raíz de 2 por la gravedad por la altura en 1. Y ahora hallamos la ecuación hallamos la velocidad con la ecuación que ya tenemos. Entonces la velocidad en 3 va a ser igual a la raíz de 2, usamos la gravedad como 10 y tenemos 2 por 10 por la altura en 1, y sabemos que la altura en 1 tenemos que tener algo en cuenta, que como tomamos punto de referencia donde está el 2, tenemos que restar la altura, esta h menos esta altura, y aquí tenemos una altura de 2 metros, por lo cual la altura 1 va a ser igual a 10 menos 2, y tenemos que la altura es igual a 8 metros, y por eso aquí multiplicamos por 8. Haciendo esta operación nos queda que la velocidad en 3 va a ser igual a 2 por 10 por 8 igual a 12.64649, y así tenemos la velocidad metros sobre segundo. Ahora tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que como el agua está fluyendo de igual manera por aquí, de igual manera por aquí, y está muy lento, el caudal va a ser constante. Por lo tanto, el caudal en esta parte tendríamos que Q en 3 va a ser igual al área en 3 por la velocidad en 3, y ya la acabamos de hallar, que es esto, 12.64 metros sobre segundo. Entonces operamos y Q3 va a ser igual al área 3, que tenemos que es 0.0160 metros cuadrados por la velocidad en 3, 12.649 metros sobre segundo. Esto nos va a dar igual a 0.0160
sigue siendo alterna, pero igual a 2.00 metros cúbicos sobre segundo. Y ese sería el caudal que fluye por el punto 3. Esta sería la respuesta A del ejercicio número 7. Bueno, ahora la parte B del ejercicio nos pide hallar la presión manométrica en el punto 2. Pero que tenemos que en el punto 3 la presión atmosférica es igual a 0. Pero como trabajaremos con presión manométrica, tomamos la presión atmosférica como igual a 0. Por lo tal, cancelaríamos la presión en el punto 3. También volvemos a tomar el punto de referencia en medio del punto 2 y el punto 3, por lo cual se nos cancelaría la altura en el punto 2 y la altura en el punto 3, quedándonos de esta forma una ecuación de la siguiente manera. La presión en el punto 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué queremos hallar? La presión manométrica en el punto 2. Eso lo reemplazaríamos así. La presión en el punto 2 sería igual a un medio de la densidad y enseguida haríamos factor común. ¿De qué? De la velocidad 2 menos la velocidad 1. Esto al cuadrado cada uno. Y ahora solo nos quedaría ordenar y operar. Entonces la presión en 2 va a ser igual a la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado menos la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2. Ahora tenemos que, como esto es agua, la densidad del agua sería igual a, el ejercicio nos dice que es agua, por lo tal tomamos la densidad como 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces tenemos la A, que aquí no era velocidad en 1, perdón, y tampoco era velocidad en 2, era velocidad en 3. Aquí sí era en 2, aquí es velocidad en 3 menos velocidad en 2 y velocidad en 3 menos velocidad en 2. Entonces ahora la velocidad en 3 la tenemos, pero la velocidad en 2 no la tenemos. Entonces, ¿cómo hallaríamos la velocidad en 2? Tenemos que, por la ecuación de caudal, en área, tenemos que por la ecuación de caudal, área 2 por velocidad 2 es igual a área 3 por velocidad 3. Entonces, para hallar velocidad 2 nos quedaría área 3 sobre área 2 por B3 igual a velocidad 2. Entonces tenemos, para hallar la velocidad en el punto 2 usamos la ecuación de caudal. Entonces tendríamos que la velocidad en el punto 2 va a ser igual a área 3 B3 sobre el área 2. Y reemplazamos datos y nos va a quedar el área 3, sabemos que es 0.0160 metros cuadrados y la velocidad que nos había dado 0.2 metros sobre segundo. Pero me dicen que el man sabe bastante eso. Y esto sobre el área 2, y el área 2 tenemos que es 0.048 metros cuadrados y el área 2 sería igual a 0.048 cuadrados. Se nos cancelan los metros cuadrados y eso nos quedaría igual a 4.18 metros sobre segundo. Ya hallamos la velocidad en B2 y ahora sí ya podríamos hallar la presión. Por la presión en el punto 2 tenemos la densidad del agua. Sabemos que la densidad del agua es 1000 por la velocidad 3 menos la velocidad 2. La velocidad 3 es 12.53 metros 53 al cuadrado menos la velocidad 2, 4.18 al cuadrado. Todo esto sobre 2. Y esto nos daría igual a 69.0
Y no es el segundo. 8, 4, 7 pascales, kilopascales, ya que la densidad está expresada como newton sobre metro y esto es metro sobre segundo se cancela y nos da pascales. Mis compañeros les explicaremos el ejercicio número 13, el cual dice lo siguiente. En la figura se puede usar un tubo de Venturi como medidor de fluidos. Si la diferencia de presión es de P1 menos P2 igual a 22 kilopascales, Te estás tomando como cena. 22 kilopascales, 21 kilopascales, encuentra el caudal en metros cúbicos por segundo, o sea, metro cúbico sobre segundo, sabiendo que el radio del tubo de salida es R2 igual a 1 centímetro. ¿Tú crees que vas al rastro cuando uno de ellos ya al venir? Y el radio del tubo de entrada es R1 igual a 2 centímetros. Además, el fluido es gasolina de densidad 700 kilogramos sobre metro cúbico. Igual me tocaba. Sí, o sea, práctica. Y usaremos una gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Sí lo copio, en una hora. No te creas, yo lo tuve que aprender así a la fuerza. Bueno, se nos presenta el siguiente problema, que es el punto 13 del taller general. Nos dice que tenemos un tubo de Venturi y a través de él fluye un fluido. Ese fluido es la gasolina, la cual tiene una densidad de 700 kilogramos sobre metro cúbico. Nos dicen que el radio de la parte 1, la parte de presión 1, es igual a 2 centímetros y que el radio de esta parte es igual a 1 centímetro. Teniendo eso en cuenta, podemos de forma sencilla despejar para poder hallar lo que viene siendo la velocidad 2, dado que el problema nos pide el caudal en metros cúbicos por segundo. Por tanto, conviene hallar una de las dos velocidades para la ecuación de caudal que está aquí, poder reemplazar los valores ya dados y obtener el caudal tanto en la parte 1 como en la parte 2. Si fijamos la ecuación de caudal, que es esta que está acá subrayada, podemos expresar la velocidad 1 en términos de la velocidad 2 y de esta forma despejar la velocidad 2. Mismo caso se podrá hacer con la velocidad 1. Vamos a borrar esto y vamos a despejar o simplificar la fórmula. De primero ya sabemos que la altura 1 es igual a la altura 2, por tanto podemos cancelar estos términos que conllevan altura y nos queda presión 1 presión 1 más 1/2 de la densidad del líquido por V1 al cuadrado es igual a presión 2 más 1/2 de la densidad del líquido por V2 al cuadrado. Pasamos este al otro lado y este a este lado y nos queda lo siguiente. Nos queda que P1 menos P2 es igual a la densidad del líquido por la velocidad 2, poner como velocidad 2 al cuadrado es 1/2 y esto menos el otro 1/2 de la densidad por la velocidad, en este caso sería ya 2. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazarla de una vez. Sería a al cuadrado a sub 2 sobre a sub 1, velocidad 2. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Listo? De aquí podemos sacar un factor común. Nos quedaría entonces P1, P2 es igual a 1/2 de la densidad del líquido, ¿verdad? En este caso este líquido es la gasolina, por B2 menos B1 al cuadrado, que era área 2 entre área 1 por B al cuadrado, que sería al cuadrado, y esto
A2, A1, P2 al cuadrado. Ahora bien, de aquí, como se puede ver, se puede despejar esta ecuación. Podemos pasar un medio al otro lado y la densidad del líquido hacia abajo. Entonces nos quedaría 2 veces P1 menos P2 sobre la densidad de este líquido. Densidad del líquido. Esto sería igual a la velocidad 2 al cuadrado menos la diferencia de las áreas al cuadrado por B2 al cuadrado. Como les estoy diciendo, debido a este reemplazo que hicimos anteriormente, obtuvimos esta expresión. De aquí a esta expresión pasamos la densidad al otro lado y el 2 a multiplicar para poder despejarlo esto. Ahora tenemos esto. Si se fijan, en ambos términos, de este lado de la igualdad, existe este término de acá, que es el b sub 2 al cuadrado. Podemos sacar otro factor común, que vamos a hacer a continuación. Nos quedaría 2 veces P1 menos P2 sobre la densidad del líquido igual a B sub 2 que multiplica a 1 menos el área sub 2 al cuadrado sobre área sub 1 al cuadrado. Esto al cuadrado. Esto a su vez lo pasamos a dividir y tenemos como resultado final, sacando raíz para poder despejar este término de forma sencilla. Pasamos esto y sacamos una raíz, nos queda la ecuación de Venturi para hallar la velocidad. Aquí ya, digamos, de forma demostrada, hemos demostrado la fórmula, igual a 2 veces P1 menos P2 sobre densidad del líquido que multiplica a 1 menos A sub 2 sobre A sub 1 al cuadrado. Y esta es la ecuación de Venturi. Una vez ya hayamos esto, solo nos quedaría reemplazar los valores, cosa que haremos a continuación. Y teniendo B2 podremos hallar B1, porque también tenemos las áreas, ya no las da el propio ejercicio. Bueno, nos da el radio, pero como esta es una circunferencia, simplemente aplicando la fórmula de área igual a pi por radio al cuadrado, podemos hallar el área 1 y el área 2. Bueno, habíamos obtenido esta ecuación. Ahora, si miramos con atención, vemos que estos datos ya nos da el propio ejercicio. Dice que P1 menos P2 es igual a 21 kilopascales. Sabemos que la densidad, como ya hemos dicho, es igual a 700 kilogramos por metro cúbico. Y también tenemos el radio para hallar las áreas. Por tanto, vemos de que lo único que nos falta son las áreas. Entonces, teniendo en cuenta que R1 es de 2 centímetros, hallamos el área. A1 es igual a pi por 0,02 al cuadrado. Vamos a dejarlo en esos términos, ya verán por qué. Ahora, teniendo en cuenta que R2 es igual a 1 centímetro, nos queda que A2 es igual a pi por 0,01 al cuadrado. Repasando la fórmula, obtenemos lo siguiente: B2 igual a raíz de 2 por 21.000. Recordemos que 1 kilopascal son 1000, por tanto 21 kilopascales han de ser 21.000 pascales sobre la densidad, que ya hemos dicho su valor, uno menos pi por 0,02 al cuadrado y 0,01 al cuadrado
esto también elevado al cuadrado. Entonces, tienen esa ecuación, nota que V2 es igual, operando solo en la calculadora, a 8 metros por segundo. Y este es el valor de V2. Ahora, podemos hacer otro reemplazo. Teniendo en cuenta los datos, nos va a dar que V2 es 4 veces V1. Y se puede ver con los valores reales de las áreas ya reemplazadas. Entonces, V1 es igual a 2 metros por segundo. Con esto podemos hallar el caudal. ¿Por qué? Porque el caudal es este. Entonces el caudal en 1 va a ser igual a área 1 por V1. Caudal en 1 va a ser pi por 0,02 al cuadrado por 8 metros cuadrados, 8 metros por segundo, y diría metros. ¿Listo? Y a su vez el caudal 2 será igual a pi 0,01 metro al cuadrado por 2 metros por segundo. Bueno, una vez reemplazado eso, obtuvimos estos valores y teniendo en cuenta que el caudal es este, tanto en 1 como en 2, en este caso lo puse en 1, puedo ponerlo así en los números, en 1 y 2 sería lo mismo, y que los caudales deben de ser iguales, y se demuestra acá, vemos lo siguiente, el caudal 1 es esto, es decir, el área 1 por la velocidad 1 que aquí está, nos da este mismo resultado, y con el área 2 y la velocidad 2 que está acá, nos da también esto. Esto que nos quiere decir que este ejercicio en efecto está correcto, porque ambos caudales son iguales y por tanto se cumple la ecuación de arriba, siendo esta la respuesta final al ejercicio. El caudal que ocurre es de 2,51 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Bueno, ahora tenemos este ejercicio donde aplicaremos la ecuación de caudal, que se podría decir que se usa en la ecuación de Bernoulli y por lo tanto hace parte de sus aplicaciones. Este ejercicio nos dice que tenemos un grifo circular del cual sale agua con un caudal de Q igual a 10.5 centímetros cúbicos sobre segundo. Y nos dice que si el diámetro de salida del grifo es de D igual a 1.2 centímetros, ¿cuál es la velocidad de salida del agua? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos Q y tenemos D, tenemos el caudal y el diámetro. Entonces sabemos que el caudal es igual a el área por la velocidad. Y como estamos hallando la velocidad, podríamos despejar. Y la velocidad sería igual a Q sobre A. Tenemos Q pero no tenemos A. Pero sabemos que el área, en este caso, hay dos tipos de áreas. El área de pi por r cuadrado cuando tenemos el radio, y el área que es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 cuando tenemos el diámetro, lo que nos pasa en este caso. Entonces el área sería igual a pi por el diámetro, 1.2 centímetros, esto al cuadrado sobre 4, y esto nos da igual a 1.131 centímetros, 1.131 centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos el área y también tenemos el diámetro, por lo cual tenemos el área y tenemos el caudal, por lo cual podríamos reemplazar en la ecuación de velocidad y ahí en la ecuación y hallar la velocidad. Entonces teníamos que la velocidad es igual a 10.5 centímetros cúbicos sobre segundo sobre el área, que es igual a 1.131 centímetros cuadrados. Se cancelan los centímetros cuadrados con los centímetros de arriba cúbicos y esto nos quedaría igual a 9.28 centímetros sobre segundo. Y esta sería la velocidad del agua que sale del grifo circular.